Buenas tardes, Tony. ¿Cómo va todo por ahí? Ismael, ¿cómo andas, hermano? Bien, bien, de sábado. Aquí bueno, en miles de complicaciones, pero bueno, eso es lo normal hoy en día. Mira, déjame presentarte a nuestro radio oyente. Tenemos con nosotros uno de los grandes poetas de nuestro mundo hispano en esta época. Es Tony Cantero Suárez, alias Tony solamente. Nació en Cuba en 1970 y reside en París desde 1999. Poeta y narrador de pensamiento filosófico literario enmarcado en la nueva corriente poética de los idílicos existencialistas. Una de las voces más relevantes de la poesía actual latinoamericana. Fue ganador del premio literario Reinaldo Arenas de Creatividad Internacional 2017. Y ahora nos está trayendo su noveno libro, ya casi al punto de publicación, que se titula Memorias de Ayeres. Óyeme, Tony, háblame algo de Memorias de Ayeres, por favor. Bueno, Memorias de Ayeres es un libro, Ismael, que salió de mi inspiración. O sea, sabes, es una trilogía la que escribo junto con Surdidades. Este título que dijiste que había ganado el Reinaldo Arenas del 2016 o 17, algo así, ¿no? 17. 2017. Exactamente, es una trilogía. El primero es Surdidades, el segundo, como ya te había dicho en una entrevista anterior, es Memorias de Ayeres, y el tercero se llamará La Elegía Vital. O sea que es una trilogía de cuentos poéticos. Por ejemplo, Surdidades son fantasías, mucha fantasía poética, lírica, pero Memorias de Ayeres sale del contexto de la ficción poética y se adentra en el contexto, vamos a decir, de la fantasía existencial, de los recuerdos que yo he tenido, de cosas que amigos me han dicho, que tú me has contado, que otra gente me ha contado, cosas que me han pasado a mí, pero que en fin de cuentas son cosas de las cuales uno con el paso del tiempo, con el bregar de la vida, nunca las olvida y de ahí saca pues la experiencia. Por eso que lo titulé Memorias de Ayeres, porque son como recuentos poéticos escritos en prosa, bien entendido, de mi vida, de cosas no especialmente con relación a mí, pero sí con relación a todo lo que yo he escuchado, a todo lo que me ha aportado la vida, a todo lo que ustedes, los amigos, escritores y otros, pues me han aportado en la vida, y de ahí, bueno, pues he sacado ciertas memorias, lo que no quiere decir que sean mis memorias, para nada, para nada. Son memorias de cuentos que me dio por escribir, inspirado precisamente en la existencialidad, en lo que uno olvida de la vida, que en fin de cuentas no debería olvidar, porque es de ahí de donde se saca la experiencia. Bueno, el tema es muy interesante, sobre todo cuando llega a nosotros que hemos caminado mucho por muchas partes. Y bueno, ¿me puedes contar algo más, algo en específico de algún de esos? Esos son como cuentos poéticos, ¿no? Son cuentos poéticos, sí, son cuentos poéticos, como te digo, tirados de recuerdos que tengo, pero de recuerdos que son más bien del género de lo imperecedero, de cosas que me han aportado en la vida, de cosas incluso que pueden ser antiguas o de ayer por la tarde, pero que todavía se manifiestan en mi vida de manera positiva o negativa, o en la vida de cualquier ser humano, porque como te digo, los poetas casi siempre escribimos en primera persona, pero no quiere decir que lo que contamos, los contextos, nos pertenezcan todos, porque no tenemos tampoco tantas vidas, ni tenemos tampoco tantas personalidades como para pues abordar todo en una sola vida y decir que uno estuvo acá, hizo esto, hizo lo otro. Pero más bien, incluso los que están escritos en primera persona son tirados de comentarios que me han hecho, de conversaciones que he tenido, de personas que por aquí o por allá he encontrado. Entonces a cada una le he sacado una experiencia y cada uno me ha aportado algo o me ha aportado simplemente la idea del arrepentimiento, porque sabes que todo lo que uno aprende en la vida pues no tiene tampoco la esencia de lo positivo impregnado. O sea que hay cosas, hay recuerdos de Cuba, por ejemplo, hay recuerdos de amores, hay recuerdos del activismo político, por ejemplo, recuerdos de cuando comencé en la literatura, y hay muchos recuerdos de conversaciones con amigos, de gente que he encontrado en una estación de trenes o de aviones, por ejemplo, cosas así, cosas que verdaderamente, aunque no te hayan ocurrido en tu vida,
pues tú siempre las recuerdas desde el plano de la conversación que tuviste, porque o te prepararon para algo, o por lo menos al conocer sobre un tema, o sobre una retórica, o sobre un criterio, pues ya tú evitaste que en tu vida pasara. Por eso que lo llamé Memorias de Ayeres, como para hacer una compilación de cuentos poéticos en los cuales pues narrara mi experiencia, mi paso por la vida, así de simple. No muy humildemente, pero sí muy modestamente, vamos a decir. Óyeme, chico, de todos tus libros, ¿de cuánto te sientes, es decir, más, bueno, uno siempre se siente, casi siempre se siente satisfecho de todos los libros que ha creado, ¿no? Pero algunos son más impresionantes. Para mí, por ejemplo, me preguntaron el otro día, es decir, una médico ahí que yo me atendía con ella y me dice, bueno, que si le podía decir cuál era el libro más impresionante que yo tenía. Y bueno, le dije, bueno, el silencio de los 12, que imagínate, es un libro sobre tráfico humano, ¿no? Y ahora acabo de hacerle una nueva edición y mientras repasa, me da era horrible, ¿no? Entonces el texto de los 12 trata un contexto que es más bien también del género de lo imperecedero, porque siempre está de actualidad ese tipo de tráfico, sobre todo con mujeres. Sí, por eso, es decir, es algo que lamentablemente siempre está demasiado vigente, ¿no? Y siempre entonces, tú sabes que al final, es decir, yo estuve escribiéndolo como cerca de un año, con las experiencias de la joven esta que se había acercado a mí para contarme los hechos. Así fue que empezó, ¿no? Era miembro de Creatividad Internacional y después ella me fue contactando con otros miembros que ella utilizaba en una casa de ayuda a la gente que han recibido pues abusos, allá eso era en España, ¿no? Pero al final fueron muriendo. Una se suicidó, la otra le dio una serie de enfermedades. Cuando vino a ver, no quedaba nadie. Entonces, ese es el final del libro, termina así. Y entonces no quedó nadie. Entonces, y me acordé del libro de Agatha Christie, And Then They Were None. Entonces no quedó nadie. Porque las mujeres, pues, es decir, abusadas, tienen una historia muy, muy violenta que la llevan siempre dentro de sí. Pero óyeme, dime además de eso, bueno, ¿de cuál libro tú te piensas que...? A ver, yo tengo un libro que me marca por sobre todos los demás, pero si me dejas escoger, tengo 3 libros que me marcan por sobre todos los demás, que son incluso los que más han sido leídos. Por ejemplo, tú y yo nos conocimos en el año, te voy a decir, debe haber sido 2010, que fue cuando yo comencé mi carrera de escritor. Recuerda que fuimos contratados por Pelícano. No recuerdo cuál es el título que tú le habías dado a Pelícano. Yo le había dado Óleo al Poniente, que había sido mi primer libro, que ya yo venía de Italia tirando con este libro que tenía que haber sido traducido al italiano, mucho antes incluso de ser publicado. Ya una editorial italiana pues lo había contratado, pero no me gustaron las traducciones, no las veía con la fantasía que yo les había impregnado en el español en la traducción italiana. Entonces retiré Óleo al Poniente de la editorial italiana y al verme un poco en el vacío, pues y Pelícano, que en aquellos tiempos tenía su prestigio, que nosotros no sabíamos lo que venía por detrás, me propuso editarme el libro a cuenta de editor. Y bueno, pues se fue el libro, que como el tuyo se perdió, como el de muchos otros escritores que también conocí en aquel catálogo que ellos habían hecho. Recuerdo que fue, por suerte que tuvimos, entre las cosas que me enteré es que también García Márquez estaba incluido en ese catálogo, o sea que hubiera sido quizás su último libro, porque se murió unos años después. Estaba también el esposo de Gloria Estefan, recuerdo. Ellos habían hecho un catálogo en el cual estabas tú y habían 2 o 3 escritores nuevos como yo,
y una muchacha, creo que es, no recuerdo de dónde. Yo sé que yo conocí 2 o 3 escritores ahí, entre ellos a ti. Entre ellos también conocí a otros escritores que hoy por hoy pues están optando por las mejores plazas de la literatura hispana. Pero Óleo al Poniente, después que fue robado, que el manuscrito fue robado por esta editora, pues me trajo muchos, ¿cómo se dice? Muchas alegrías, mucha dicha, porque a pesar de haber sido mi primer libro, fue reconocido por la prensa anglosajona, fue publicado en Francia a cuenta de editor, ¿viste? Fue un libro que hoy por hoy todavía se vende mucho, incluso sin que yo lo promocione tanto como antes, pero le impregné la inocencia del escritor novel, como se dice. Era mi primer libro, eran las primeras cosas que yo escribía de manera estructurada, y Fernando Sabido, que en paz descanse, pues me escribió el prólogo, y de ahí salió pues un libro que hasta hoy yo lo puedo mencionar, porque incluso mucha gente que no me conoce ni por los demás, ni me conoce tampoco, pues en lugares, en hoteles y todo, me han dicho, pero tú no eres Tony Cantero, el que escribió Óleo al Poniente, y esas cosas siempre pues gustan a los escritores, que por lo menos se nos reconozca por el trabajo que hacemos. Y la prensa anglosajona, por ejemplo, dijo de este libro que captaba la esencia de la vida, la esencia y la belleza de la vida. Y bueno, hay toda una historia detrás toda una trama detrás de este libro. Conocí modelos internacionales como la que está en la portada del libro, que fue Miss Sur de Francia, también fue Miss Argelia. O sea que tuve conocí fotógrafos, tuve mucha experiencia con este libro, que fue como mi primer libro. Y en cuanto a la literatura que narra, es precisamente bonita. Si se dice que capta la esencia y la belleza de la vida, es porque verdaderamente, como eran mis primeros pasos en la escritura, pues yo me di a la escritura inocente, como yo pensaba que había que ser, y pues lo dije todo, y me quedó un libro bonito y muy filosófico, pero cargado de mucha energía. Entonces Óleo al Poniente lo tengo como el libro con el cual me descubrí yo como escritor. Se me descubrió, pero también el que más, vamos a decir, si así se puede usar, el que más lujurias desde el punto de vista literario me ha causado, porque me hice todos los sueños con él. Bueno, después llegaron otros. Tú incluso me prologaste un libro que ha sido leído, pero no tanto por nuestra comunidad, porque fue precisamente dedicado a la comunidad cubana. ¿Recuerdas? Divino Exilio. Creo que lo leí mucha más gente acá en Europa que en Miami, pero bueno, no importa. Me dio mucha paz, yo pienso, espiritual y sobre todo literaria, de decirme, bueno, ya me salí de lo que tenía que decir sobre Cuba, a mi estilo, en el estilo poético, pero como siempre, el discurso de siempre, no es que cambie la cosa. Otro libro que me marcó mucho fue mi quinto libro, Óleo de un día cualquiera, ese se llama. Es un libro más bien completamente existencial, completamente filosófico, escrito siempre en este estilo poético que yo utilizo para no aburrir mucho, porque si no lo que escribiría fueran tratados, ¿entiendes? Entonces yo siempre llevo las cosas al tema poético para que la gente no se canse leyendo, como se dice, sermones. Entonces siempre lo doro con la lírica. Este fue el libro que yo pienso que me dio la madurez literaria y por supuesto Surdidades, que ganó el premio Reinaldo Arenas con ustedes en Creatividad Internacional. Ha sido un libro que me puso de frente a la vida, y sobre todo que me abrió, como quiera que sea, muchas puertas en el mundo literario. Mucha gente se ha acercado a mí porque ha leído Surdidades, incluso sin saber que el libro había ganado el Reinaldo Arenas, y cuando yo he dicho que ganó el Reinaldo Arenas, pues mucho más dicha me ha causado. Así, hay libros que marcan, hay libros que no marcan, hay libros que incluso han sido, por ejemplo, uno de los bestsellers que lo escribí en español y francés. ¿Cómo se tituló? Les choses célèbres, cosas célebres, la nomenclatura del lenguaje. Y este libro fue primero de ventas en Amazonas, Francia, por ejemplo, durante todo el verano del 2017, pero
no sé si es porque una mitad está escrita en francés y otra mitad está escrita en español, que este libro, incluso a pesar de la colaboración con pintores y todo esto, y de los textos que puede incluir, no es un libro del cual yo me acuerde todos los días. Y sin embargo, otros que me costaron mucho más trabajo, pues me han marcado, porque han marcado pautas o en mi carrera literaria o en mi vida en general. Óyeme, ahora que decías de la editorial Pelícano, espero que gracias a todos los dioses y diablos esté ya desaparecida. Estaba viendo, es decir, la editorial Película, es decir, yo publiqué precisamente con ellos El silencio de los 12. Nunca me enviaron un ejemplar, y mucho menos derechos de autor. Y incluso fueron varias, es decir, un par de librerías de aquí de Miami habían pedido ejemplares y nunca tampoco los enviaron. O sea, es una... en Colombia, hoy a mí no se me ocurriría nunca, es decir, publicar por ahí, ¿no? Porque bueno, Amazon... Pelícano era una editorial, era la editorial más, ¿cómo se dice? Más afamada de la lengua española en el sur de la Florida, quiero decir, en América, durante los años 90 y el principio de los años 2000. Lo que pasa fue que recuerda que cuando vino la crisis, la gran crisis del 2009, los primeros que quebraron fueron los editores. Y entre todos estos que quebraron en el 2010 o 11, no recuerdo, estuvo Pelícano. Lo que pasa es que ellos se comportaron de una manera malsana, mientras todo el mundo pues hizo las paces con sus escritores, les dijo, miren, lo que habíamos prometido pues no se dará, estamos en quiebra, ¿qué vamos a hacer? No podemos hacer más nada. Todo el mundo los hubiera comprendido. No, ellos prefirieron pues quedarse con todo, quedarse con todos los derechos de autor, quedarse con todos los manuscritos de los escritores, y eso causó malestar. Y yo pienso que bueno, ellos habrán quebrado si les dio la gana, pero la mala imagen con la que se quedaron los que trabajaban en esta editora, yo pienso que fue peor. Eso fue lo que los acabó de enterrar, porque más ninguno ha podido rehacer carrera en la edición después de eso. No, imagínate, es decir, fue un engaño que le hicieron a mí. Yo firmé es decir, el contrato, estaba viéndolo aquí. Firmamos contrato y todo, y eran contratos que francamente prometían, desde el punto de vista monetario, prometían esos contratos. No solo nunca dieron un derecho a autor, a mí ni siquiera un libro me enviaron, para mí, que para el autor, ¿no? Nunca. Y aquí no. A mí me enviaron las carátulas, porque pues, no sirven de mucho. Me enviaron un manuscrito, sí, las carátulas, un manuscrito, y después me enviaron ya el manuscrito picado, con todo. Sabes que las editoras te mandan como un plano de cómo va a quedar todo y todo eso. Hasta ahí pues yo no tuve nunca dudas. Lo que pasa es que a partir de ese paso ya ellos empezaron a desaparecer, y uno los llamaba y nadie sabía nada. Entonces después pues nos fuimos conociendo varios escritores. Yo francamente yo no conocía a nadie en el giro en aquel tiempo, pero mira, te fui conociendo a ti, fui conociendo al otro, y entonces todo el mundo tenía un estado de ánimo un poco exasperado, ¿te acuerdas? Sí, no, imagínate, es decir, todo el mundo habla de que a un compositor le robaron la canción, se la plagiaron, pero nadie habla de que cuando un escritor nos roban lo que sabemos producir, que son libros, ya eso es como si te dieran un tiro por la espalda y no tuvieras manera de sacarte la bala. Sí, por cierto, desaparecieron porque eran unos bandidos, indudablemente. Y claro, después de eso, pues uno ha ido teniendo más experiencia dentro de todo ese múltiple campo editorial. También, bueno, por esos años, un poco antes, las librerías en español aquí en Miami fueron quebrando por la crisis económica. Exactamente, eso fue lo que contrajo que Pelícano también quebrara. En Miami, yo recuerdo que mis amistades de Miami me decían, aquí no se lee. ¿Para qué tú estás escribiendo libros para los cubanos si los cubanos no leemos? Así mismo me decía la gente, imagínate. Bueno, eso era realidad y es realidad. Entonces, años 90 y 2000 no estaba para estar leyendo, estaba para trabajar. Entonces,
Ya por eso fue la última vez que yo los contacté fue por el 2012, que fue cuando les mandé El silencio de los 12 que se había publicado en ese año, ¿no? Y como ya te dije, nunca dijeron que lo habían publicado, pero nunca recibí ni siquiera un libro de ejemplo, ¿no? Sí, pero lo publicaron. El malestar fue ese, que uno se sintió robado, porque sí publicaron los libros. Y si tú buscas hoy por hoy en internet, porque ellos se tuvieron que retirar por detrás y dejaron todo como estaba hecho, tú buscas y tú verás El silencio de los 12 vendido, porque yo me lo he encontrado en una pila de sitios donde venden ebook. Al principio empezaron a vender los libros también. Parece que ellos se dijeron, si podemos vender, pues algo. Yo pensando, buena gente, tú ves. Me imagino que ellos se han dicho, si podemos vender, sacamos algún beneficio, sacamos los costos y le damos lo que quede a los escritores, y ahí los vamos embullando para que poco a poco los meses pasen y poco a poco le vamos dando un poco de dinero. Lo que pasó que aparentemente, como era verdad que había una crisis en la cual nadie compraba, pues nadie compró los libros. O sí deben haberlos comprado, pero en ebook. Bueno, imagínate, yo también lo he encontrado por ahí, reproducido por ahí, Claro. pero en ediciones anteriores, porque esto tuvo 3 ediciones donde se iba aumentando, porque iba conociendo gente que había, mujeres, ¿no?, que habían sufrido los acosos, etcétera, y el libro fue creciendo. Entonces, el libro a mí empezó con el relato que me hizo Marita Álvarez, que ya, es decir, Recuerdo. sí, que ella murió, pues terminó metiéndose a monja, y finalmente pues él entró una enfermedad mortal, etcétera. Pero la pobre Marita, pues bueno, ella ella estaba en España, ¿no? Entonces, Sí. Esas son las experiencias que uno tiene sobre este mundo tan catastrófico que es las relaciones con las editoriales, ¿no? Ha ido un poco mejorando, porque sea como sea, Amazon, pues bueno, te paga una bobería, pero te paga, ¿entiendes? Las otras gente ni pagaba, y además de eso, bueno, la gente le robaba. Era otra época que ha ido desapareciendo, porque uno encuentra todo eso en internet, y entonces ya hay lugares donde, es decir, acudir, etcétera. Pero en fin. Exactamente. Hubo una ruptura entre el mundo editorial de antes del 2010 y el mundo editorial que surgió a partir del 2010. Y incluso la transición no fue bonita para los escritores, porque en el mundo literario de antes, vamos a decir, en el contexto literario de antes del 2010, las editoras todas estaban, por lo menos a los autores de valor, estaban dispuestas a pagarles el libro. Y fue lo que pasó con mis 5 primeros libros. Después, o sea, te publicaban a cuenta de editor, y además de eso te daban buenas comisiones. La transición fue donde nosotros nos conocimos con Editorial Pelícano, que ya fue la quiebra de muchas grandes editoras, y también el monopolio que llegó después del 2010 de las grandes editoras norteamericanas, las anglosajonas. Incluso, las anglosajonas compraron incluso las mejores editoras españolas, compraron las mejores editoras latinoamericanas, y lo que se fue quedando por ahí sin nada, pues yo pienso que Pelícano en esta tuvo mucho que ver, y sobre todo falta de reflexión. Los que se fueron quedando sin nada se dieron al pillaje de los escritores. Sí, eso pasó así, ¿no? Pero por suerte, bueno, fueron muchas editoras las que se dedicaron al pillaje de los escritores. Muchas. Si recuerdas, también fue el primer apogeo de la literatura en las redes, y los escritores, las editoras te contactaban, y yo te publico, yo te hago esto, yo te hago lo otro. Pero yo conozco muchas que a muchos escritores, incluso de los mejores, también los estafaron, no tanto como nosotros, pero sí los hicieron correr. Sí, eso en parte se ha calmado porque han cambiado los tiempos, es decir, en Amazon pues tú puedes encontrarlo, siempre es decir, te da una opción de ponerlo sobre el precio, ¿no? Pero generalmente un libro de 170, 175 páginas
Amazon te lo da en unos $3 y pico, porque y entonces pues aumentas un poquito y para la, es decir, Sí, es lo que realmente se hace, porque, a ver, con Amazon no se gana mucho en realidad, no se gana mucho porque ellos lo ponen todo, no es que ellos sean villanos, es que ellos lo ponen todo. Entonces pues tú tienes que ponerle el valor de más a ese libro que ellos están editando, que es simplemente un cuaderno de hojas de páginas con letras, tinta gastada, como se dice, y papel gastado. Tú tienes que ponerle el valor por encima de eso. Lo que pasa es que es duro, porque los escritores tampoco somos creadores de aplicaciones, por ejemplo, que ellos desde que terminan su aplicación, y nosotros deberíamos ser así, ellos terminan su aplicación y dicen esto cuesta tanto porque me costó tantas horas de trabajo. Los escritores no contamos el plusvalor que da la hora de trabajo, el tiempo de trabajo, la reflexión que tú haces cuando escribes. Todo eso hay que contarlo, porque no se puede todo llevar al plano de los príncipes azules, de que no, porque si Cenicienta, no. Nosotros somos muy románticos, todos los escritores, en general, hasta los de drama, nunca le dan a su libro el verdadero valor que tiene que tener el libro. Sin embargo, cuando un político o un empresario escriben un libro, tú te das cuenta que el libro casi nunca tiene un precio del libro de los mejores poetas del mundo, del libro del mejor dramaturgo del mundo. El libro del mejor dramaturgo del mundo y del mejor escritor de novelas del mundo te va a costar $20 y le va a costar venderlo. El del mejor empresario del mundo te va a costar $50, él lo va a hacer en tirada limitada y va a vender todos los que le dé la gana. Sí, es así más o menos. Pero él se respetó cuando presentó su libro. La gente se puede decir, no, yo no compro un libro de $50, usted está en todo su derecho. Pero nosotros los escritores deberíamos hacer igual. Pon el libro a $30 si el libro los cuesta, y tú vas a ver que se va a vender igual. Yo casi nunca he bajado, como te digo, los 5 primeros libros los dejé entre 15 y 25 euros. ¿Por qué? Porque era la inocencia del escritor que llega, que tiene deseo de ser conocido y que le compren sus libros. Después quizás no he escrito libros tan buenos como los 5 primeros, pero ya sí le subí el precio al justo precio del libro. Lo que cuesta por Amazon, porque eso tú no lo puedes negligir, ellos te lo van a poner de esta forma. Amazon te va a decir, tu libro cuesta 23 euros hacerlo. Tú no puedes poner a 25, porque si no, no ganas nada tampoco. Bueno, no sé, a mí los libros míos, que están en los 170, 175, 180 páginas, lo que me da son $3 por ahí, $3.50 en la actualidad. Eso. ¿Y cuál es el entonces que tú encuentras escribiendo el libro? Que eso es lo que nos pasa a los escritores, es que te decepcionas rápido. Yo conozco muy buenos escritores que durante años me han dicho, no, yo no escribo libros, eso no me da nada. Yo prefiero escribir mis cosas y dejarlas en las redes o ponerlas en mi blog. Bueno, no, el problema, Tony, es que, es decir, hay opciones como es decir, los fellowship, por ejemplo, para los escritores cubanos, yo les he ganado, ¿no? La cinta fellowship. Pero todo eso es suerte, verdad, tú lo sabes. Gana 1 sobre 300. Claro, pero bueno, depende. Paraste 2 cintas de estas. A mí me han caído esos fellowship y algunos otros premios de también, claro, cuando tenía más relaciones, que estaba por ejemplo en Francia, es decir, tanto bueno, Bosch murió, toda una serie de contactos pues que han ido también desapareciendo a niveles, pero eso eran, es decir, que producían y ayudaban en los premios literarios, en los yo nunca he sido de presentarme a premios. Yo me presenté en Creatividad Internacional porque yo vi la calidad de los escritores que estaban ahí. Yo vi que ahí había gente que incluso si se presentaban con un seudónimo, son grandes escritores los que frecuentan Creatividad Internacional. Y yo me dije, bueno, si hay un concurso y si yo tengo la oportunidad de medirme yo ni esperaba ganar, si yo tengo la oportunidad de medirme con los mejores poetas de América Latina, pues yo lo voy a hacer, porque ahí no tengo nada que perder y yo sé que ellos están ahí y yo sé que ellos van a participar. Pero en los demás concursos no, yo no voy a concursos los cuales casi siempre están ya predeterminados los ganadores. Desde que ven un buen nombre pues le quieren dar el premio al buen nombre, como si me lo dan a mí, tú ves, no, eso no me interesa.
Entonces yo de concursos y esas cosas no me paso. Me paso, francamente. Me paso. No, hay premios, por ejemplo, mira lo que ganó esta mujer, es decir, el premio Cervantes. El premio Cervantes son como, creo que una cantidad, 125.000 euros, una cosa de esa, grandísima. Sí. Y no es un concurso, es un premio por una obra. En los años, para que tú sepas que es el valor ajustado que tiene tu sitio, es que gran parte de todos esos escritores que hoy quizás ya ni van por creatividad, porque tienen muchas cosas que hacer quizás y no tienen tiempo, pero ellos han pasado por ahí en un momento o en otro de sus carreras. Porque tu sitio lleva abierto ¿cuánto tiempo? 13 años. 13 años ya. Tú te puedes imaginar que los que tienen hoy 70 estaban ya participando en tu sitio cuando comenzaron jóvenes de escritores. Sí, indudablemente, pero bueno, es decir, la única alternativa que tienen, por ejemplo, los escritores para ganar un poco más son los fellowship o los premios, por ejemplo, como esta mujer que ganó ahora, que era, creo que en Argentina, ¿no? Entonces, sí, la que ganó el Cervantes ahora. Sí, el Cervantes. Entonces, o sea, hay una serie de, es decir, de que incluso no pudo ni ir a recibirlo, mandó una amiga, es decir, a la ceremonia porque no podía, es decir, acudir por el estado de salud, ¿no? O sea, ya está al fin de su carrera y quizás al fin de su vida, pero bueno, es así. Pero es así, el escritor siempre es reconocido o cuando se está muriendo o cuando se murió. Entonces, es decir, el premio fue, creo que Peri Rossi, ¿no? Cristina Peri Rossi, que es uruguaya, imagínate, a los 80 años. Sí. Es decir, un premio de 125.000 euros, pero ya realmente a los 80 años, pues bueno, ya sabemos que va hacia la recta final, ¿no? Lamentablemente. Claro, entonces, pero bueno, no hay muchas páginas por escribir. No, claro, entonces, pero esa es la realidad que nos asola. Tony, oye, me alegro mucho haber podido compartir contigo hoy y esperamos, bueno, que... Discúlpame, te quería preguntar si estabas al corriente de la Feria de La Habana, del libro. Sí, yo la he leído, pero la verdad no me interesa pues participar por esos lares. Que nadie participó, que ningún escritor de renombre participó, que bueno, entre colas y sol y calor, el público el público no se siente a gusto, porque incluso los escritores que han participado aparentemente o no tienen valor o no son del interés de los lectores cubanos. Y según leí, creo que uno de estos diarios independientes, en un estándar de una editora mexicana que es dirigida por Paco Ignacio Taibo II, algo así se llama, un escritor de estos muy conocido, parece que tenían puesto un libro sobre Chávez. Pero que el libro en realidad, incluso si toda esta gente de izquierda, entre ellos, tú sabes, les encanta tirarse la bandera entre ellos y dársela de héroes. Aparentemente el libro es precisamente una crítica a las políticas sociales que comenzaron en Venezuela desde que llegó Chávez. Pero el libro tiene a Chávez en la portada. Según narra el periodista que habla, esto lo vi ayer, según lo que narra, la gente pasaba por el lado del libro y ni lo miraba. Cosas así. En Cuba hay una decadencia literaria enorme y se ve. Pero se ve en el hablar de los cubanos, se ve cuando los cubanos escriben en las redes, se ve también en la literatura que sale de Cuba, que incluso si tú te dices tiene talento este escritor o este otro, tú ves que los temas se consumen en una dialéctica que no tiene lugar de ser en estos tiempos. Es decadente lo que sale de Cuba en términos literarios. No quiero decir que afuera se escriba mejor, pero evidentemente afuera los cubanos que se han ido pues han llenado más librerías que la que están llenando los autores cubanos actuales que radican en la isla. Y es penoso. Sí, pero bueno, oye, Tony, se nos ha acabado el tiempo. Te agradezco muchísimo haber tenido esta conversación contigo y muchos éxitos, y vamos para Memorias de Ayeres, ¿ok? Ya nos vemos. Ok, gracias Ismael, nos vemos.